para la señora que me decía que soy un croquetero arrastrado, que después de Rufo viene Marina del Pilar. I don't know, no lo sé. Se me hace que el que tiembla está en Texas y se apellida Cabeza de Vaca porque recibió una contundente respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Paco. Le echaron abajo el amparo por una decisión unánime, así que Cabeza de Vaca se está quedando sin salidas en un laberinto, ¿no? El exgobernador panista de Tamaulipas. Eso, y por cierto, súmale, no lo hemos abordado, las declaraciones en otro sentido y en otro enfrentamiento, lo de Marina del Pilar y de Jaime Bonilla, mi querido Paco, que hoy pica y se extiende. Ahora es Bonilla el que aparece en una supuesta grabación diciendo que le va a partir la madre a la gobernadora de Baja California por el resto de su vida, y pues muestran a un presunto Jaime Bonilla enojado. Bonilla ya se quedó a cortito de decir que era un montaje ayer en exclusiva para Sin Censura. Ay, 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 ay. Cuando digo se desataron los demonios o cuando digo anda la perra brava, la gente piensa que nomás son ideas mías, Paco, pero ahora sí que al menos en nuestro país, en este momento, anda la perra brava, mi querido Paco. Sí, Vicente, mira, nada más déjame cerrar con un breve comentario lo de Ernesto Rufo Appel. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece que para determinados delitos expresamente señalados, el juez o la jueza deben imponer prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso. Entre esos delitos expresamente señalados se encuentran casos de delincuencia organizada, que es lo que nos ocupa con Ernesto Rufo Appel, homicidios dolosos, secuestro y otros delitos. Pero en el caso de delincuencia organizada, es lo que nos ocupa. La Constitución avala y establece la prisión preventiva oficiosa. Así que eso de preso político, no, hombre, es un mero cuento. Ernesto Rufo Appel es un delincuente probado desde que asumió la gubernatura de Baja California, porque fue una negociación con el entonces, ¿cómo podemos llamar a Carlos Salinas en esa época? No sé, pero con el espurio es el caso de Felipe Calderón Hinojosa, es el más cercano que tenemos, o el de Victoriano Huerta. Sí, quien había ganado las elecciones, hay que decirlo, en 88, porque había pruebas de sobra, Vicente, de sobra, pruebas todas, ¿sí? Además lo digo porque me tocó cubrir como periodista esas elecciones de 88 y las de 89 de Rufo Appel, o esa simulación de elecciones, pero la de 88 las ganó, hay que decirlo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Le birlaron la presidencia. Que Cuauhtémoc Cárdenas no haya sabido defender su triunfo es una cosa, pero por otro lado también se vendió Manuel Maquio Cloutier, se vendió Luis H. Álvarez por ese oro que les ofreció Carlos Salinas, que era un tipo que podía seducir a quien sea, pero claro, lo sedujo ¿con qué? Con gubernaturas. Negociaron el 27 de agosto de 1988, negociaron Baja California para Ernesto Rufo Appel, Guanajuato para Carlos Medina Plasencia y Chihuahua para Francisco Barrio Terrazas, y además negociaron diputaciones, senadurías y eventualmente la presidencia de la República, porque hay que advertirlo, porque así fue. Carlos Salinas de Gortari reformó la Constitución para permitir que un hijo de extranjeros se convirtiera en presidente de la República, y eso llegó en 2000 con Vicente Fox Quesada. Eso es por ahí, Vicente. Por otro lado, sí tienes tu razón. Sí hablan de Marina del Pilar, que ahora también vamos a hablar de eso. Pero quizá puede llegar, si Estados Unidos verdaderamente cumple, primero le puede llegar, como dicen, la justicia, o alcanzar la justicia a Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
el exgobernador del PAN en Tamaulipas, ¿sí? Aunque en la prensa mexicana pasó inadvertido, en su edición, y hay que decirlo, de este lunes, el periódico La Opinión de Los Ángeles publicó una nota en la que advierte que el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, se mostró primero sorprendido cuando lo cuestionaron sobre las solicitudes de extradición que ha presentado el gobierno mexicano y que no han sido honradas por la administración del presidente Donald Trump. E hizo Todd Blanche una mención del acuerdo de extradición por lo que se debían revisar tales peticiones. Y Jesús García, que tú lo conoces también como yo, publica esta nota que pasó inadvertida para todos. Claro, entendemos por qué. Dijo, no tengo los detalles, pero debían revisarse tales solicitudes del gobierno mexicano. Y entre esas solicitudes está la de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Vicente, un personaje del PAN o un político del PAN, calderonista, buscado en México por cuestiones de delincuencia organizada, de narcotráfico, de lavado de dinero. Así que imagínate tú que de pronto ya está Ernesto Rufo Appel en la cárcel y que mañana o pasado caiga también en la cárcel Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En el proceso que vivimos, el PAN se acaba, Vicente, ¿eh? Lo mismo que Somos México, Somos México están haciendo, pero ya tiene a su principal financista en la cárcel. Pero imagínate si el gobierno de Estados Unidos cumple, revisa y autoriza la extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el PAN se acaba. Porque además, ¿quién lo defiende? Puros delincuentes, Vicente. No lo digo yo. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, es un mafioso documentado por Ernestina Godoy cuando era fiscal de justicia de la Ciudad de México, el hombre que encabeza el cártel inmobiliario. Entonces, imagínate, ¿qué va a hacer el PAN? Puro delincuente, Vicente, puro delincuente. Así que, y bueno, y por otro lado, tú lo mencionaste bien, la Suprema Corte acaba de rechazar el último amparo que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así que, si se resuelve eso, el siguiente que vamos a ver en la cárcel va a ser a Cabeza de Vaca. Y no hay que dejar de lado, no hay que soslayar lo que está pasando en Morena. Hay un pleito grande, fuerte, pero también hay que decir, Vicente, nosotros lo advertimos en su momento. Lo advertimos en su momento, la lucha, las batallas grandes en el proceso electoral 2027 se van a dar adentro de Morena. Y está pasando. Ahora mismo lo estamos viendo en Baja California, pero también en Chihuahua, Vicente. Hay ataques. Pues si la oposición no existe, Vicente, no existe la oposición, la vemos ahí, 50 personas, y eso te estás exagerando, ciertamente tienen razón, te exageraste, pero 50 personas del PAN y de dos partidos, en Somos México en Baja California, y en Chihuahua, lo mismo, no existen, así que las broncas, los problemas se están dando adentro de Morena. Morena parte como favorito en la mayoría de las 17 elecciones que se van a realizar en la 2027, en un proceso que ya empezó internamente en cada uno de los partidos, ¿sí? Pero lo que estamos viendo es una bronca o problema caníbal entre Morena y sus partidos asociados, y en este caso el Partido del Trabajo. Y eso se da, ¿por qué? Porque ¿qué partido tiene posibilidades de ganar Baja California? Morena solamente. Con 50 personas no va a ganar el PAN y va a ganar Somos México. ¿Y qué partido puede ganar en Chihuahua? Morena. Así que estamos viendo que Morena, como fuerza primaria de este proceso electoral que va a concluir con las elecciones de junio de 2027, pues tiene que generar ruido, tiene que generar problemas, y lo que tiene que hacer es la justicia, investigar.
de dónde salieron los audios que acusan a la gobernadora Marina del Pilar y de dónde sale este audio del Partido del Trabajo, de Jaime Bonilla se llama, ¿no? De pronto se me fue el nombre, Sí, Jaime Bonilla. de Jaime Bonilla, en el que claramente advierte que le va a partir la madre a Marina del Pilar mientras esté en el cargo. Y yo debo hacer una acotación personal, porque así lo pienso, no ahora, desde que lo apoyaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo la impresión, por muchos datos que hay ahí, que Jaime Bonilla es un mafioso. Eso a mí me parece, sin defender a Marina del Pilar, que se tiene que defender ella sola. Cuando nosotros hablamos de los elementos que tenemos ahí a la mesa. Yo no defiendo a Marina del Pilar, ella tiene que buscar su defensa, sus abogados, y políticamente hablando es la gobernadora de un estado, así que se tiene que defender a ella sola, pero yo personalmente pienso que Jaime Bonilla está actuando como un mafioso para tratar de ¿qué? De posicionar al Partido del Trabajo, para tratar de posicionarse con miras a las elecciones 2027 o antes de las encuestas que pronto se van a dar. Seguramente que en agosto vamos a tener los resultados de las encuestas internas, así que Jaime Bonilla va a tener que hacer eso y el proceso de defensa de Bonilla y de Marina del Pilar, pues va a tener que ser personal, pero vamos a ver conflictos en Tijuana y conflictos internos, caníbales, en Tijuana, en Chihuahua, en Sonora, en Zacatecas, en Guerrero mismo, en Michoacán, en Campeche o en Sinaloa. ¿Por qué? Pues porque Morena parte como partido favorito, como partido, no solo favorito, como partido mayoritario. Vicente, aquí lo dijimos. Meses antes de este proceso, la lucha encarnizada por el proceso electoral 2027 va a ser intrapartidaria. ¿Por qué? Porque Morena parte como partido dominante. Y eso es un fenómeno frecuente. En el mismo PRI se veía cuando el PRI era un partido, una dictadura perfecta, como decía Mario Vargas Llosa. Los problemas eran internos porque no había nadie que hiciera competencia. Hoy en Morena, que llega al poder a través de otro proceso diferente al PRI, no hay quien le haga sombra en la mayoría de los estados. Así que lo que vamos a hacer, va a haber broncas o guerras internas, negociaciones internas, alianzas y rivalidades internas, y eso va a adquirir más relevancia. ¿Por qué? Porque el PAN en algunos estados está muerto, porque Somos México no acaba de nacer, y porque el PRI también está muerto, Vicente. Así que, ¿de quién va a hablar la gente? Y lo que lleguen van a ser golpes del exterior, ¿sí? Sobre todo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esté Donald Trump luchando contra el narcotráfico. No, hombre, Donald Trump es el primer narcotraficante del mundo. Eso ya quedó claro. Si no, ahí está el Honduras Gate, está Juan Orlando Hernández, está Milei, que fue a bronquear en su país a Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? ¿A dónde fue? A Sao Paulo. Al inicio de la campaña del hijo de Bolsonaro. Así que lo que vamos a ver es un desenlace bastante fuerte, Vicente, porque aquí lo advertimos tú, Jaime, yo, lo advertimos. La bronca fuerte va a ser intrapartidista, va a ser en Morena, porque no hay otro partido ni otros candidatos que le puedan hacer sombra a Morena, Vicente.